gente, feliz noche y bienvenido en nuestro programa Boa Noite Corsau. Un placer grande para nosotros ya trove y nos comenzamos jornada, un programa quizá no menos interesante, pero a la vez lamentable, ya que no se va a reflejar impacto de noticia de fallecimiento de un músico latinoamericano de más importancia en el último tiempo. Una persona que quizás había mucho trempán, una persona que quizás no estaba un músico que estaba visitando Corsau frecuentemente, de manera no solo un Canario, un Gilberto Santa Rosa, un Oscar de León, pero en el género de salsa, él llega de visitar Corsau, nós temos a oportunidade de cobrir de sus visitas visita na Corsau, me estava papiando de Willie Colón. Willie Colón nasce na Bronx, New York, e a começar com um trabalho musical que a bem redundar de um impacto mundial. Sua fusão com outro artista, estilo que ela traz com a Hasi, que ela vira dia músico realmente importante de renglón de salsa. Pero después de su trabajo musical, ella vino iniciar como cantante y vino también dar más duro mesmo, pieza en cual queda, tengo el recuerdo de nosotros. Pensé, ya no se va a conversar con un músico Yui Corsau, nació en Cuba, nuestro amigo Igor Rivas. Igor, para colmo, también está la gran visa suplador, tocador de brass, aunque Igor toca trompeta, Willie Colón a popularizar más tanto como trombonista. Sin embargo, estaba toca un estilo de trombón y ese no se va a conversar con Igor Kirato, que te parece más un trompeta de su forma, quizá no de su sonido, pero Igor como músico, como latino, como persona conocedor de no solamente instrumento, pero género musical, está quizás una persona más importante para nos conversar con él, Riva Pérdida de Willie Colón. Don Igor, muy buenas noches. Yo sé que lo podemos hacer en papiamento, pero que lo hacemos en español es más cómodo. Pero... Sí, creo que para que saquen las palabras más bonitas. Sí, sí, vos tanto saco con los amigos Igor harto papiamento más o menos, pero te ahora con los que expresar cierto cosa en español te fluye más fácil. Igor, Willie Colón, un músico que sin duda, como lo decía en la introducción, le ha dejado, se fue muy temprano, 75 años es muy joven para un músico, y aunque se le veía después yo creo que él después del accidente de tránsito que tuvo, como que nunca se recuperó al 100%, o ¿qué piensas tú? No, mira, yo no sabía que había tenido un accidente de tránsito. Sí, él yo creo que serían 2 años o algo así. Él tuvo un accidente de tránsito, él viajaba en una van de esas que usan mucho los artistas, iba con su esposa y por algún motivo el chofer se desvió de la carretera y tuvieron un accidente y él estuvo bastante tiempo recluido y de reposo. Mucha gente temía que no iba a volver a tocar, pero se recuperó y afortunadamente volvió al escenario. Pero no sé, yo creo que él como que no fue el mismo después. Ya, eso es parte del proceso del artista también, que llega un momento en que hay que decir que el hombre es de la época de oro, y ya solamente con las regalías y con todo lo que dejó hecho de su trabajo era para quedarse tranquilo a vivir las mieles, como se dice, del trabajo, del legado que hizo. Inclusive cuando llegó la noticia a mí fue como una sensación extraña, porque, o sea, el hombre fallece, pero es como si no. Sí, ¿no? Es como si no. Claro, por lo que deja, ¿no? Exacto, es como que al final tú sigues vinculado a sus producciones, a sus canciones que escuchamos toda una vida, que siguen siendo obras maestras del estilo. Entonces, eso es un legado, eso es quedar vivo por siempre
Y el hombre desaparece físicamente, pero ya te digo, es una sensación muy rara porque, sí, ya fallece, pero es como, no lo creo. No lo creo, o sea, está tan vivo en la memoria que... Mira, yo suelo decir que a veces uno tiene como, no sé, ciertas notas, ciertas cosas que le llegan. Y yo recuerdo que yo estaba transitando por la redoma de Santa Rosa el día sábado por la tarde y estaba escuchando música de La Fania, pero no de Willy Colón, y no sé por qué me vino Willy Colón a la mente y dije, bueno, oye, ¿cómo seguirá Willy Colón y tal? En ese preciso momento. Bueno, yo te voy a pedir que cuando estés en esa redoma no pienses, no pienses en mí, por favor. Y cuando llegué a casa, yo digo que Dios, bueno, ese tipo no se puede morir porque él tiene todavía mucho que darle a la música. Y cuando llegó a la casa me dice mi esposa, oye, se murió Willy Colón. Yo estuve viendo de que la noticia, el hombre venía padeciendo de algo respiratorio. Sí, ¿no? Sí. Y había engordado muchísimo. Y de eso falleció. Sí. Ahora, ¿qué significa la música de Willy Colón? Tú como músico y como bracista, porque hay fenómenos en la música que son muy buenos, pero hay otros que son, aparte de buenos, tienen una característica especial. Hay muchos músicos, hasta cantantes, que han sido excelentes, pero hay cantantes que le dejan a la música, o le dan a la música, perdón, algo especial. Si ponemos, por ejemplo, en el caso de una banda, La Dimensión Latina, tú oyes una pieza de La Dimensión Latina y tan solo por los trombones ya tú sabes que es La Dimensión Latina. En el caso de Willy Colón como trombonista también tenía como un arte especial, o ¿qué podemos decir? Sí, al hombre se le acredita también ser uno de los pioneros en fusionar lo urbano con estos ritmos latinos que hasta ese entonces, antes de él, o sea, se llamaban por su nombre, guaracha, son montuno, cha-cha-cha, mambo, todas esas cosas. Y él viene de ese movimiento que parte de New York, junto con Tito Puente y con toda esa gente, que fueron los que se adentraron en lo que sería el sonido moderno de la salsa hoy en día. Y tan bueno ha sido todo el trabajo y el legado que hicieron, que eso quedó como punto de partida. O sea, son obras que nunca van a morir. Y si tú quieres hacer algo bueno, tú tienes que ir ahí, a la fuente, donde empezó todo, vamos a decir, este movimiento. Y el tipo logró un sello único, un estilo único. Era un gran trombonista. Sí, era un gran trombonista. De hecho, uno de mis temas favoritos míos es Idilio. Cónchale, eso empieza con un solo de trombón, trombón de pistones. Eso es lo que había dicho en la introducción. El trombón de pistones. El hombre es trombonista, el tipo tocaba su trombón de vara muy bien, pero también dominaba los pistones como si fuera una trompeta. ¿Qué diferencia hay? No mucha. Son simplemente que en el trombón tiene las posiciones en la vara y aquí lo tienen los pistones. Lógicamente se cambia bastante el acento, porque con la vara tú puedes hacer ciertas cosas técnicas en el trombón, exacto, como que con la válvula o el pistón de la trompeta no lo logras hacer, ¿entiendes? Y viceversa. Puedes hacer cosas con... Y entonces también es hasta cómodo, ¿no? Ok. Por eso mucha gente se confunde y dicen que él tocaba trompeta también. Hay quien le dice, pero no es igual. Hay una trompeta baja.
Hay una trompeta baja, se llama así como decir trompeta bass o algo así. Pero no es igual, se asemejan pero no es igual. Eso era un trombón de pistones. Y el hombre era muy buen trombonista. Hay que tener en cuenta que cuando tú eres tan versátil y eres el líder de una banda en todos los sentidos, que eres el director musical, eres el arreglista, eres el compositor, eres productor, eres el líder. O sea, no solamente eso, porque a veces eres todo eso, pero hay un líder. No, o sea, el hombre era todo, él era el negociante, era todo de la banda. Ya llega un momento que tú no le puedes dar todo el tiempo que necesitas tu instrumento. ¿Entiendes? Y lógicamente no vas a ser el mejor trombonista de la orquesta, pero él tenía sus buenos trombonistas. Entonces era tan completo que entonces era un complemento más a lo que hacía con el trombón, que cada vez que lo tocaba le sonaba muy bien. Muy bien. Entonces tenía muchos méritos. Empezando por ahí. Su salsa es un referente, su estilo de como dices tú, desde que suena ya tú sabes quién viene. Sí. Yo no soy músico, por supuesto, y con una figura como Igor, con muchísimo respeto, pero me gusta indagar, me gusta aprender, y yo siento que él tocaba, no sé si es así, pero como muy bajo, los tonos de él eran como muy bajos en los discos. Yo los escucho como siempre el trombón de él Sí, claro, por lo que te estaba explicando. Para tú ser un primer trombón o una primera trompeta, tú necesitas el horario de oficina que tiene todo el mundo en su trabajo. Ese es el horario de estudio, de práctica de un trompetista que lleve esas características. Necesitas ganar mucho tiempo para resistencia, para no fallar, para mantener, para lograr esos tonos altos. ¿Entiendes? Pero eso no quiere decir de que tú seas mejor que el que no puede hacer eso. Te puedo poner un sinfín de ejemplos de músicos que en trompetas, sobre todo, que no son los primeros trompetas de una orquesta, que son los segundos, los terceros, y son de los mejores trompetas del mundo. Inclusive mejor que muchos, o que la gran mayoría de los que logran eso. Entonces, lógicamente, él, por todo lo que te explico, de todo el compromiso que él tenía dentro de su propio negocio, el tiempo para dedicarle a ese instrumento era cero. Llega un momento, lo que sí tú te das cuenta es de que el hombre empezó en eso y tuvo una tremenda base, y como lo que viento aprende no se olvida, ¿entiendes? Yo me imagino que el hombre, el maestro, hacía su rutina de vez en cuando para mantener lo que ya le había aprendido, y bueno, se encasilla, o es preferible quedarse, es consciente de que no puedes tocar un primer trombón y toca otras cosas, o solamente hace algunos solos, porque ya un símbolo. Claro, ¿qué más necesitas de él? Si está cantando, el arreglo es de él, la letra es de él, de muchos de los temas, la producción es de él, todo es de él. Ahora, Willy Colón, conocido como músico, trombonista, con todos los atributos que ya Igor ha descrito de lo que fue su inicio como músico, pero termina cantando. ¿Por qué? Yo creo que eso es un anhelo de muchos. Sí, como mi gran amigo Alexander Abreu. Pasó de ser el mejor trompeta que tuvo Cuba, o uno de los mejores trompetas en su momento que tuvo Cuba, todavía lo es. Siempre le gustó cantar y empezó a cantar y le salió bien todo, y tú sabes qué es lo reconfortante en esto, de que cuando tú haces una carrera exitosa con tu instrumento, te haces famoso con tu instrumento, eres una personalidad en tu entorno con tu instrumento, y de pronto te pones a hacer otras cosas y las haces bien, la gente hasta te justifica. Si algo no llega a la perspectiva que uno espera de un cantante, uno dice, sí, el tipo no es, vamos a decir, Plácido Domingo cantando, o por llevarlo al entorno de la salsa, no, quizás no tiene la voz de Gilberto Santa Rosa o de otros grandes, pero el tipo es un clase de músico. El tipo es trompetista, el tipo es productor, el tipo arregla, y el tipo encima de eso canta, y como lo hace. Entonces es un complemento. Es un complemento de que el que es sabio, el que
el que es amante del estilo, el que es conocedor de lo que está viendo, dice wow. De lo que te viene a la mente es un wow. Tú dices, Sí, mira este hombre, sí, cuántas sí. cosas. Ahora, Igor, en la música, hablando, y por qué no, del caso de Willy Colón, yo quería hacer un comentario adicional porque son cosas que hoy día, lamentablemente, mucha gente se aprovecha de la bondad y de la vulnerabilidad de las redes sociales para hablar cosas que muchas veces no son ciertas. Y aunque esta historia no la leí precisamente en las redes sociales, tampoco tengo la confirmación de que sea cierta. Pero en el mundo de la salsa hay tantas leyendas, unas verdad, otras a lo mejor no, pero yo escuché una vez que Willy Colón empieza a cantar, eso no sé si es verdad, pero suena como algo que parecería lógico, porque la informalidad de Héctor Lavoe cuando ellos estaban tocando juntos, la informalidad de Héctor Lavoe, que llegaba tarde, por eso Johnny Pacheco le hizo a Héctor Lavoe esa canción del Rey de la Puntualidad, porque es que siempre llegaba tarde, entonces lo hicieron como un juego. Y hay una canción que dice, todos decían que no llegaba y aquí llegué. Esas cosas porque era muy común decir que Héctor Lavoe era muy impuntual y eso generó un día una polémica entre Willy Colón y Héctor Lavoe. Ellos discutieron por eso, hubo un disgusto y él dijo, bueno, entonces no voy al baile de esta noche, dijo Héctor Lavoe. Y Willy Colón tenía la responsabilidad de tocar y en verdad el hombre no llegaba. Le dijo, bueno, si no quieres no venga, yo voy a tocar de todas maneras. Y Héctor Lavoe, como una manera de presionar, llegó muy tarde, pero lo hizo como a propósito, aparte de que el mundo de las drogas y toda esa... El ego también, el ego que tenemos los músicos. Exacto. Que tenemos. Y Willy Colón abrió con su orquesta, marcó su orquesta y empezó a cantar. Y dicen que lo hizo bien, aunque él a lo mejor hacía coros y todo esto, pero de allí parece que el hombre le cogió el gustico a cantar. Eso es una leyenda que hay por allí, yo no sé si eso es verdad. Pero suena medio factible, porque hubo muchas leyendas en cuanto a yo no lo dudo, yo no lo dudo. Y no fue ni la primera ni ha sido la última vez que pasa eso. Sí, ¿no? Yo no sé qué problema hay con yo creo que es un mundo incomprendido de estos grandes cantantes. Que todos prácticamente se comportan igual. El gran Benny Moré era así. Sí. El gran Benny Moré, si la cita del concierto era para empezar a las 9 de la noche, el hombre era a las 1 de la mañana, a las 2 y no aparecía. Y el público esperándolo ahí con ganas ya hasta de aniquilarlo. Sí. Sin embargo, cuando llegaba todo el mundo se olvidaba de eso y fiestaba y el hombre no paraba. El hombre terminaba de cantar ya cuando ya no podía más. O sea, ya no era que el contrato era por 1 hora o 2, no, él seguía y amanecían. Entonces ya al público se le olvidaba eso. Sí. Y en Cuba yo también tuve la experiencia con Pablo F.G., que lástimamente falleció hace como 1 año, que fue el cantante más popular de nuestra época. De ahí salimos Alexander y yo, la élite. Y Pablito era igual. Sí. Pablito era igual, llegaba tarde a todos los bailes y no pasaba nada. Increíble. Sí. Y aquí te puedo poner ejemplos de algunos, no los voy a mencionar. Que están, sí, que están en la misma, están pegadísimos y están tienen al pueblo contentísimo, llegan tarde a todos los bailes y nada, cuando llega la gente se olvida, lo disfruta en su momento. Pero eso pasó en República Dominicana, bueno, en el mundo, no en República Dominicana, pero pasaba en Nueva York, en los bailes con Fernando Villalona. Fernandito Villalona en sus tiempos también llegaba a la hora que le daba la gana, a la 1 de la mañana, a las 2, a la hora que fuera. Y era el único artista que la gente esperaba. Porque después hubo otro artista que quiso hacer lo mismo y la gente reventaba los lugares. Sí. Entonces yo no dudo eso de Héctor Lavoe con Willy Colón, claro. Sí. Claro que ya eso pasó un día, pero ya eso se venía cocinando. Sí, o sea, ya él estaba viendo lo que se avecinaba, y entonces ya él venía practicando, ya lo había hecho un par de veces y el hombre lo hacía bien. Lógicamente nunca comparado con un cantante real, pero como te dije anteriormente, el público agradece eso. Además, tú estás viniendo a ver a Willy Colón. Sí. Porque Héctor Lavoe era uno de los cantantes de él. Claro. De Willy Colón. De Willy Colón, sí. Ahora, una pregunta, Igor. Tú mencionaste algo muy importante. Se rompe la barrera de aquellos ritmos que estaban
estereotipados como cada uno, como decimos en Papiamento, cada uno arriba su culpa, cada uno sobre sí mismo. Y en ese tiempo aparecen, quizás no fue él el único, pero uno de los pioneros que comienza a irrumpir en una salsa más de pueblo, en una música más de pueblo, más de la calle, más de los inmigrantes que pasaban trabajo. ¿Cómo se fusiona todo eso? Porque, es decir, canciones que le cantaban a la alegría, al amor, a la música misma, que si el tambor, que si a la guaracha, le cantaban a la misma música, y de repente empiezan a surgir letras que le cantan a un Pedro Navaja, que por otro lado empiezan a salir otros también, como Rubén Blades, que andaba buscando guayabas y era buscando compañía por la calle. ¿Cómo ves tú esa fusión que fue transformando esos ritmos originales y llegaron a ser, bueno, hoy día se le llama salsa o lo que sea, pero en el contenido, en la parte social? Exactamente eso. Eso no viene de la nada, eso viene de algo que ya viene formándose socialmente en el lugar que estás. ¿Entiendes? Está el romántico que hace sus composiciones basadas en sus vivencias o en su imaginación, ¿entiendes? Y están los cronistas. Willy Colón, Rubén Blades eran cronistas sociales. ¿Entiendes? Quítale la música, quítale todo, y quizás eso puesto escrito en un periódico, una crónica. Es una crónica social. Igor, yo te voy a interrumpir un segundito, porque estamos hablando de un estilo musical que realmente marcó una época, porque volvemos a lo mismo, no marcó una época si hablamos, por ejemplo, de Pérez Prado, si hablamos de a lo mejor hasta el mismo Tito Puente. Estamos hablando de música que marcó una época, pero en lo rítmico, en lo musical. En este caso, estamos hablando que marcó una época más que todo por el contenido, por las letras. Y es por eso que después, cuando se fusionan Rubén Blades y Willy Colón, un exitazo total por las letras de Rubén y por la música de Willy Colón. Pero vamos a escuchar un pedacito de uno de estos temas. Solo me hay tendencia un divino de hacerte mía, más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Y es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría, y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Ya ves opción te levante a rayar el día, y que el día perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Bueno, uno de los clásicos de Willy Colón. Esas piezas marcaron una época. Igor, en Cuba, ¿ese tipo de música se escuchaba también? Sí, en claro. aquellos tiempos, en los 70, 80. Claro que sí, ¿Sí? A pesar del bloqueo que siempre hubo, de tratar de limitarnos a nosotros, a lo que pudiera venir de afuera y eso, fue inevitable. Ya. Fue también, por supuesto, tú sabes, estamos hablando de, como digo yo, la casa del trompo, que es Cuba, en cuanto a esos ritmos, que todos esos ritmos vienen de mi país. Entonces siempre trajo un poco de polémica, un poquito de discusiones al respecto, pero sin dejar de reconocer el trabajo, el talento, lo que se venía, ¿entiendes? Ya. Eso, mira, esto eran los muchachos de la época. Sí. Willy Colón, Rubén Blades. Entonces los que estaban en ese momento allá eran los Nachitos, los Machitos, Miguelito Valdés,
Tito Puente, Mario Bauzá. Esos eran los reyes de la época. Okay. Dizzy Gillespie con Chano Pozo. En el mundo del jazz, donde nace lo que es el jazz cubano, el Latin jazz, con el tema Manteca. Entonces estos eran los jóvenes que cuando llegan con todas sus influencias y con todas esas cosas revolucionan y dejan atrás esa parte tradicional. Entonces también esa era una época bien rebelde en Estados Unidos y en el mundo. Era la época de los hippies de los años 60, 70 y había rebeldía en la sociedad y en los jóvenes. Entonces ellos todo eso influye en todo lo que dejaron hecho. Más que claro. Por eso se le llama la salsa moderna, porque ya te mencioné lo que estaban, que si tú los escuchas ahora, tú dices, wow, estamos bien para atrás. ¿Entiendes? Inclusive hasta la misma Celia Cruz venía con Tito Puente y ellos rompieron eso. Celia venía con su guaracha, con su cosa, y ellos vinieron entonces ya con lo que sería el sonido moderno. Así ha pasado en todos los estilos, en el jazz, en todo, en la música romántica, hasta en la ópera, en todo. Sí, fue una explosión que bueno, la mayoría de la gente le achaca, pues, como decía uno, el ritmo de la explosión de ese ritmo latino a Ricky Ray y Bobby Cruz, porque supuestamente hay una historia que dice que el nombre de la salsa salió de un programa de radio en Venezuela y tal, qué sé yo, y hay quien no está de acuerdo, pero yo pienso que sí fue así. Pero lo que quiero decir que el hecho de lo del nombre de salsa a lo mejor ha confundido a la gente, que fueron ellos solamente los que estaban haciendo ese ritmo en ese momento. No. Y resulta que hay más expositores más exponentes de la salsa que ya venían haciendo más o menos lo mismo. Sí, antes de eso se le llamaba a todo eso música cubana. Sí. Las cosas como son. ¿Entiendes? De esos inclusive hay muchos videos por ahí del mismo Tito Puente y de muchos de ellos, inclusive de cantantes de ahora de salsa, que hablan de lo mismo. Dicen, no, todo eso es música cubana. Lo que pasa es que yo recuerdo, yo era pequeño cuando una vez llega Juan Formel a Cuba de una gira, y está siendo entrevistado Juan Formel, el líder y creador de los Bam Bam, una de las orquestas o la orquesta preferida de los cubanos de todos los tiempos. Y él llega a una entrevista donde llega un poco sarcástico, ¿no? Y haciendo el cuento de que a él lo habían metido en una olla, en una salsa de todo el mundo. Dice, llego y me acabo de ver de que uno de mis discos, de mis temas, lo metieron en una recopilación en la misma olla donde le llaman salsa. O sea, ahora esto le dicen salsa. La música que yo estoy haciendo, que es songo, con otras variaciones cubanas, ahora le dicen salsa. Entonces lo que hicieron fue que todos esos ritmos, como te digo, los metieron en la misma olla para no identificarlos por su nombre, porque son varios, son muchos géneros dentro del mismo género, vamos a decir. Sí. Entonces le pusieron a todo eso salsa, que al final es música cubana. Porque rara vez tú le encuentras a alguien decirle a la cumbia salsa. La cumbia sigue siendo cumbia. Y el merengue sigue siendo merengue. Y la bachata, bachata. Pero sin embargo, cuando se trata de esto que estamos hablando, de este ritmo, de lo que es la guaracha, el cha-cha-cha, las influencias del mambo, todo eso. Entonces, para no caer en eso, le pusieron a todo eso salsa. Porque es salsa, es salsoso, es rico. Es una salsa. Y bueno, y así quedó. ¿Y qué piensas tú de la presencia del trabajo de Willy Colón en lo social, en lo político? Porque incluso, más allá de la música, en los últimos tiempos se conoció también una cara de Willy Colón en la política, haciéndole una fuerte oposición al chavismo en Venezuela, donde se enfrentaba con diálogos muy, muy, muy fuertes sobre la libertad, etcétera, etcétera. ¿De qué manera crees tú que eso influenció el contenido de otros productores, de otros creadores? Bueno, cuando tú eres quien eres, tu voz, tu mensaje llega lejos. Entonces, pudo haber sido, esa parte nunca la entendí, pudo haber sido por conveniencia. Pudo haber sido conveniencia, que puede haber sido llamar la atención. Pudo haber sido por dolencia, porque quizás le tocó de cerca algún problema
que estos sistemas lo hayan afectado. Quién sabe si hasta quiso hacer algo en Venezuela y por este tipo de cosas se le impidieron. Hay muchos motivos que no podemos saber, que están en la cabeza de una persona tan popular. Ahí yo no me atrevo ni a opinar, porque es demasiado el contenido que puede sacar. Hay mucha tela por donde cortar ahí. Sí. Inclusive hasta en el peor de los casos puede ser hasta para hacerse notar, o para que la gente, para tener algo de qué hablar. Ya. Bueno, es posible. Hoy día, y más tanto hoy día cuando se usan las redes sociales como un mecanismo de promoción, y muchas veces una promoción subliminal. La gente habla de cualquier cosa, ¿cómo es que llaman los urbanos? Una tiradera. Se tiran entre ellos para hacerse notar. Para hacer noticias, Sí, exacto. exacto. Para crear noticias, hasta lejos de lo que estás haciendo realmente. Pero es el simple hecho de que estés ahí, que estés en escena. Ya. ¿Qué prefieres, Igor? ¿Willy Colón con Héctor Lavoe, Willy Colón con Rubén Blades? No, eso no, eso son preguntas. Para mí no, cada uno tenía su encanto. Yo fanático de Rubén Blades, de su letra, de su voz, de su manera artística que representa en todos los sentidos, y fanático también de la gran voz de Héctor Lavoe. Sí, como cantante Héctor tenía una voz muy peculiar, de verdad que sí, muy querida, pero el paquete de Rubén Blades es muy completo, ¿eh? Sí. Es muy completo. Sí, es verdad. Entonces yo pienso que ¿Alguna canción de Willy Colón que... tú dijiste hace rato? Sí, Idilio. Y bueno, ni hablar del grupo de las producciones como Siembra, como Maestra Vida. Sí. Maestra Vida es una obra de arte de ritmo de la salsa, y es uno de los discos de las producciones más vendidas de la historia hasta hoy. Todavía ese disco se vende como pan caliente, junto con Rubén Blades. En Curazao realmente yo no he visto una presencia de la música de Willy Colón muy latente en la gente de nuestras generaciones, como otros artistas, quizás de otros géneros, incluso merengueros o salseros mismos, como digamos Oscar de León, que esta es su casa. Yo digo prácticamente Oscar de León como artista nació en Curazao. Pero asimismo está un Gilberto Santa Rosa, que viene con mucha frecuencia, el Gran Combo. Willy Colón no lo vi con tanta frecuencia en Curazao a lo largo de lo que ha sido mi vivencia en Curazao desde 44 años atrás. Pero sí creo que el trabajo, la música ha estado sobre todo en aquellos melómanos que de verdad amaron la salsa y que conocen la salsa. Aquí hay muchos salseros escondido, como dicen, ¿no? Aquí hay mucha gente que sabe de salsa. Muchísimo. Y que uno no lo sabe. Pero he estado en reuniones donde la gente habla de salsa con una propiedad y con un conocimiento increíble. Y por eso quisimos hacer este programa, porque creo que vale la pena. Las nuevas generaciones quizá se están enfrentando a una carencia de renovación en la salsa. ¿Qué piensas tú de eso? Vamos a caer ya en temas de mayores. No, yo a lo que me refiero en este caso es que yo siento que no hay, y eso está ocurriendo hasta con el merengue también, que no hay generaciones de relevo que le estén dando vigencia tanto a la música que llamamos hoy día salsa y sus alrededores, y tampoco con el merengue mismo. Incluso Handy Ventura, el hijo de Johnny Ventura, hizo una propuesta que le iba a ofrecer de gratis los estudios que había construido su padre para grabar a aquellos jóvenes que quisieran grabar merengue, tan solo como un aporte para poder seguir creando merengueros. Y en el caso de la salsa, yo digo que Víctor Manuel es uno de los más jóvenes que por allí se ha asomado con presencia en el mundo de la salsa, apadrinado un poco por el maestro Santa Rosa, pero no se ven salseros jóvenes. Ya la tendencia, hermano, todo va cambiando, eso es innegable, no nos podemos enfrentar a eso. Ni hablar en que paró el Grammy este año,
Para quienes fueron las grandes premiaciones. Cuando tú tiras eso, vamos a decir, de década en década para atrás, tú dices, wow, ¿a dónde hemos llegado? Pero cuando habla con los muchachos, están contentos, están felices, se sienten identificados. Entonces contra eso no podemos. Es que incluso me sorprendió ver ayer un post de alguna persona que publicó en las redes sociales una declaración del maestro Willy Colón, en paz descanse, satisfecho por lo que está ocurriendo con otros géneros musicales. O sea que para él está perfecto y la premiación y todo. Bueno, ya, él fue parte de eso. Sí. Amén de que hizo tremenda música y todo, pero él fue parte. Yo me imagino que en su momento fue criticado. Porque siempre hay un dicho de los viejos que dicen, época pasada siempre es mejor. ¿Entiendes? Entonces, él en su momento tuvo que haber enfrentado el quiebre de haber empezado a hacer ese tipo de música rompiendo con los esquemas tradicionales. Yo me imagino que fue señalado. Eso que estás haciendo ya se salió del concepto, eso no es... Estás acabando con la música, o sea, estás degenerando un género, etcétera, etcétera. Eso pasa siempre. Eso pasa siempre. Yo recuerdo en mi juventud lo que yo escuchaba, para mi abuela aquello era satánico. Y hoy por hoy yo escucho lo que yo escuchaba y decía, wow, eso era una obra de arte. Hay una anécdota con respecto a las generaciones y eso, con el Tosco, el creador de NG La Banda en Cuba, uno de los genios de la banda música que manda. Sí, señor. Una de las bandas que revolucionó la música cubana y él, uno de los genios de nuestra cultura cubana. Pero el Tosco siempre se debió a su público, y su público era el barrio. No era el teatro. Eran la gente de barrio, la gente de pueblo. Y como tal, se comunicaba con ellos. Entonces, para muchos, para la gran mayoría, no la gran mayoría era el pueblo. Pero para muchos, el Tosco era como demasiado vulgar. Así. De hecho, le decían el Tosco por eso, porque era tosco, no sé qué. Y yo recuerdo una entrevista del Tosco que a mí me da mucha gracia, anda por ahí, cuando empiezan a salir los reggaetoneros. Y ahora hay un movimiento nuevo en Cuba que se llama reparto. Reparto, cuando tú dices reparto, es el barrio, la parte más mala del barrio. Si tú dices, tú eres un repartero o esa mujer es una repartera, eso es lo peor. Entonces, sin embargo, hay un ritmo que se llama reparto, que son como los muchachos salidos de solares, de barrios muy imaginarios, y empiezan a hacer música sin filtro. Sin filtro. O sea, ahí no hay nada colado. ¿Entiendes? Y hay una entrevista que le hacen a Tosco, y dice el Tosco, dice, no, a mí me han criticado mucho por lo vulgar que he sido. Y escuchando lo que está pasando ahora, yo soy Shakespeare. Ahora yo soy Shakespeare, comparado con lo que está, o sea, vamos para allá. Vamos para allá, y eso es inevitable. Que no se va a poder. Bueno, la evolución nunca se puede detener. En lo que yo sí siempre hago énfasis y no dejo de sugerir es que los ritmos autóctonos, el folclore y eso sí no puede dejarlo morir. Y de eso se encarga el gobierno, de eso se encarga la entidad de cultura de un país. Por ejemplo, aquí en Curazao, que jamás se vaya a dejar de escuchar un ceú, un tambú, una tumba, un kai orger, un waltz, todas esas cosas folclóricas, ¿entiendes? Amén de lo lejos que vaya el mundo, la sociedad, pero esas raíces, eso no se puede descuidar. No, para nada. De ahí en fuera, lo otro se hace más difícil. Bueno, universalmente siempre ha sido, dicen que la cultura no vende, y que por eso a veces hay cosas que no perduran porque no se les da el apoyo necesario. Y yo digo, y muy especialmente con estos cambios políticamente estructurales que ha dado lo que fueron las Antillas Neerlandesas, creo que debe hacerse un trabajo grande en todas las islas para que no se pierdan los valores culturales. Amén de que lo que acaba de decir Igor es 100% cierto. Es la responsabilidad de nuestros gobiernos y de nuestros gobernantes de mantener esa estructura para que esto no desaparezca,
también le corresponde una parte a la sociedad civil, de también hacer un aporte y promoverlo y sostenerlo. Que si yo voy a hacer un evento, en vez de importar cosas que a lo mejor depende del tipo de evento, obviamente, no es que contratar no, sino simplemente caracterizar situaciones con nuestra cultura para que no desaparezca, en lo culinario, en lo folclórico, en la danza, en la música. Ahí yo incluyo también los medios de difusión, Obviamente. ¿Entiendes? Digo que si tú, para que el trabajo que estás haciendo es magnífico, que siempre estás buscando contenidos que no son actuales, de hecho, que son un contenido que hay que rescatar. Yo pienso que las radiodifusiones también tienen que tener un rol importante en todo esto. Y como digo yo, para que se respete, tiene que cuidar también lo que es la buena información y darle valor a lo que realmente es el tesoro de donde vives. Claro. Para empezar por ahí. Claro que sí. Bueno, ¿cómo es que dicen? La patria es el país donde uno crece y se desarrolla. Igor, voy a hacer una pausa para cumplir con algunos anuncios y yo no quiero dejar de perder la oportunidad, de conversar contigo algo que me llama la atención y que es el momento oportuno, cerrando este capítulo con un homenaje, con una oración por el descanso de la memoria de un hombre que le dio a la música latinoamericana un aporte que perdurará en la historia, como dice Igor. Se fue, pero pareciera que no. Y ahí está su trabajo, ahí está su legado, para que lo disfrutemos y para que hagamos uso de él en los mejores momentos y quizás en los no tan buenos, porque el repertorio del maestro Willy Colón tiene música para todos los gustos. Vamos a hacer una pausa comercial y al regreso yo quiero que abordemos un poquito eso de la cultura, la música, la importancia que le estamos dando, porque el último Festival de Tumba, o el más reciente Festival de Tumba, dejó como muchas polémicas en el aire. Quizá vamos a generalizar un poco, no entrar en detalle, pero sí generalizar un poco en cómo vemos la tumba a futuro, porque también es un elemento cultural que es vulnerable y está en zona de riesgo, podríamos decir. Vamos a cumplir con unos anuncios y ya regresamos. Inspirada en filosofia di prevenzione, salud e efficiência e con un team dinamico, nasce Sabi Insurance, intera un'organizzazione a vostro servizio per donare a voi, famiglia e proprietà un seguro che tapaz con vostre necessità e con vostro presupuesto in tempo record e sin obstáculo, para voi vivere tranquillo e ben segurato. Vamos a ser de un seguro responsable y accesible para Unitur. Toma contacto con Sabi Insurance. Así es mesora, pero así es Sabi sí. Currende te oferecemos facilidade excelente, sostém confiável e término mais competitivo para negócio que te operar em seja na zona econômica na airport ou na Nieuwe Haven, com segurança 24/7 e situada em lugar estratégico cerca de seja haven ou airport. Goza de 0% de imposto riba importação, 0% de OB e nada de imposto riba terreno ou propriedade. Com os mais de 45 anos de experiência, nós te conectamos negócio com êxito na Europa, América e Caribe. Oferecemos um bom negócio. Visita currende.com ou chama-nos na 737-6000. Promeco solo sali, nos portata abri. Aqui na supermarket, bombini. Paduna servicio, na grande e chiqui. Cliente darei, testeita nos lei. Bombinita bom, bombinita bom. Boca ta guardamo, e bota guarda pa 30. Dolci frutta, verdura fresco, tu sorti carne. Lec barata, pan caliente, busca di bo, cuchi criollo. No va en un camino da bombinita bocas. ¡Wow!
Wow, vrouw, Sarah, laat maar Sarah. Sim, nossa Sarah. Esta combinatie de luna met mijn dokter. Ai, boss, cuide, não preocupa. Lá da minha tablita sabra também. Já sabra, ataca, me prek maar janto. Seguro que sim, entre 8h30 e 10h30. Então nós tá prek na casa também. Bos santa prek na casa sabra. Claro! E o serviço tá grátis. Ai, bossa, tá pensando em time lugar aqui, bossa. Ei, bossa, se bom pô, chega lá do met. Lá da meta chega cerca bom. Piu! Lo llega el momento que nos turtinco enfrente. El momento para que você querer na su último lugar de sosiego. El momento para planear, conmemorar y celebrar vida de Jesús que ya no tem más. El momento para lagar turcos de mandi señorial. 40 años sirviéndonos pueblo. Con hopi empatía y dedicación, cargando con responsabilidad para una bonita despedida. Señorial, para una despedida digno y lleno de amor. Televidente, nós estamos back com mais nosso programa. Nós realizamos um programa para conversar tiki generalidade na riba trajetória musical e concursar da corda riba maestro Willy Colón. Ele chega de visitar nos Festival Center no quadro de dia tantíssimo festival de salsa que da realizar. Meta tinha a oportunidade de cobrir evento e de desfrutar dia mais de música de Willy Colón, mire na Venezuela, mire na New York. Estava realmente um regalo para nós ouído, para nós feeling. Escucha en música de Willy Colón. Dentro su versión, con Héctor Lavoe, con Rubén Blades, etc. Nos apapia de asunto de diferencia de Willy Colón y Rubén Blades de último tiempo, pues no estaba motivo de nosotros. Además, tem tanta información también, ribesei, como no sabe preciso quién me tengo que querer, pero no estaba de intención tampoco, pero una cosa de más triste está, que hopi gente en el último tiempo no estaba a pensar que dado momento lo va a tener un reencuentro de Willy Colón con Rubén Blades. Rubén avisa que estaba dispuesto, Willy Colón avisa que no, pero después tiene más información. En todo caso, descanso na alma de nuestro querido cantante y músico Willy Colón. No se llegan a vos nada anche en Lab de Med, Laboratorio de Médicos, una organización, un servicio de salud, una organización que no solamente te brinda un servicio confiable, un servicio dinámico, pero un servicio que a ramificar y a llegarte a nuestro centro de diagnóstico, diagnostics, también nos está invitado también para hacer un check-up general y siempre es recomendación de Lab de Med para check vos salud constantemente, regularmente, en el tiempo prudente, pero corda que vos saluta por responsabilidad. Lab de Med, Laboratorio de Médicos. La nombre de Bombini Supermarket, el lugar ideal para si compras con un ambiente único, un ambiente tremendo de servicio como nunca. Siempre allá en Bombini Supermarket, servicio siempre en el primer lugar. Un lugar a ser no solamente caracterizar siempre por su variedad, por su calidad, por su precio, pero para servicio. Bombini para sobra. Bombini,
A nombre de Sambil nos ha iniciado un Simán a Trove, con programación increíblemente diseñada para cada uno de vosotros, tanto de nos pacustan, de nos restaurantes, pero también de nos áreas en común, siempre para disfrutar de familia de programa de Sambil. Arriba nos Facebook page tiene tu calendario de actividad y nos invitamos a participar activamente de Sambil, de one and only, su calendario de actividad. A nombre de Agencia Funeraria El Señorial, si tiene algo con nos, mister siempre mantener pendiente de nuestro proyecto de vida, hasta cada un momento importante. Y un momento importante la despedida de un ser querido. Entonces, nos está recomendado así uso de nos plan, de nos fund, también de por así uso de oportunidad para pagar tiki y si acaso algo está resulta repentino con algún de nos miembros de nuestro entorno familiar, vos por estar buen preparado para si acaso algo sucede, vos te turbo costan de man de una organización con 40 y tantos años de experiencia, Agencia Funeraria El Señorial. Y en nombre de Curinde aduna nos comunidad no solamente un soporte financiero, pero además de ser un servicio y una presencia mundial. Tantísimo evento que Curinde está participando constantemente, aduna corsó una imagen de prestigio para lo que trata manejo de nos free zone y también de nos parque industrial. Dicon, ture certificación Curinde tin, ture empresa que está dando servicio na Curinde, la empresa certificada para garantizar un servicio único y participación de Curinde dentro del evento, en el Tour Network, Camina Curinde está forma parte de ella, está una garantía de éxito. Curinde, donando un aporte fundamental a nuestra economía. Nos ha conversado en el segmento anterior y nos ha quedado con nuestro amigo Igor Rivas, quien está nos invitado a ver, para nos papi un tiki de lo que está música, la ganos papi un tiki de aspecto local. Nos acaba de culminar un festival de tumba, nos mira diferentes declaraciones, que tiende a ver con tumba, que tiende a ver con marcha y su participación de músicos en marcha, nos mira alguna reacción de músicos en la papia de continuidad de actividad que viaja para esfuerzo físico y humano de un músico. Te enviato un tiki de más. Tú recibes una cosa importante para nos aprovechar algún minuto con nos de programa para conversar con Igor. Igor, el festival de tumba más reciente. Yo vi en las redes sociales algunas polémicas, algunas opiniones diferentes. Todos los años siempre hay algo que cuestionar para ti como músico, pero como músico, digamos, de primer orden, porque Igor en todos los festivales de tumba participa activamente en las marchas, etcétera, no como suplente, no como pero activo en lo que es el festival. ¿Qué me puedes decir del festival de tumba de este año? Bueno, el festival cada vez más impresionante. Cada vez más impresionante. ¿En qué sentido? En todo, musical, gráficamente, masalmente. De hecho, yo le hice una invitación a una gran amiga mía, les conseguí unas entradas y me dijo que hacía unos cuantos años que ella no iba. Uh-huh. Digo, qué bueno, entonces digo, creo que vas a ver un cambio. Entonces, bueno, le di la entrada, ella fue, al siguiente día me llama y dice, wow, cómo ha cambiado todo. Todo ha cambiado, el escenario es más increíble, o sea, la modernidad ha llegado, el sonido es más nítido, más potente, más nítido. Dice que vio mucho más gente de lo que ella acostumbraba a ver, y las tumbas son diferentes. O sea, cómo ha cambiado la tumba. Una vez más, no nos podemos oponer a eso. Siempre va a existir el criterio entre las generaciones nuevas y las que van quedando atrás.
lógicamente las que van quedando atrás están esperando escuchar lo que reinó en su momento. Pero si te das cuenta, el que acaba de ganar tiene 18 años. Sí. Imposible que va a ser la misma tumba, el mismo swing, el mismo vibe, el mismo concepto de una tumba de hace 20 o 30 años atrás. Sí, y lo mismo pasa con los arreglistas. Los arreglistas que están arreglando hoy en día, los más jóvenes, ya vienen con sus ideas. Volvemos atrás, lo mismo que por lo que pasó Willy Colón, por lo que ha pasado todo el mundo. La tumba me recuerda mucho a mí en lo que paró la música cubana a la timba. ¿Entiendes? Por supuesto, las generaciones más antiguas prefieren sus ritmos más tradicionales, como lo dejaron. Correcto. Pero los jóvenes ya no están en eso. Entonces, ¿en qué se convirtió? En la timba, llena de fusiones, llena de elementos nuevos. Es lo mismo que está pasando con la tumba. Ya yo digo que en la parte del brass, yo creo que ya llegó el límite. Sí. Sí. Te digo con toda propiedad de que no hay lugar en el mundo que se toque más brass es una canción que una tumba de hoy en día. ¿En serio? Sí. Tiene que ser alguien en algún lugar del mundo que quiera lucirse o quiera hacer una cosa espectacular en el sentido de audiencia, no de popularidad, y haga algo parecido. Pero por lo general, música comercial bailable, Curazao está excedido con eso. Qué bien. Bueno, Igor, no me queda más que agradecerte tu presencia, tu tiempo, porque sé que es muy valioso. Yo Gracias sé que tú a no ti por la descansas. invitación. Tú sabes que lo disfruto mucho siempre. Un placer, porque sé que eres una enciclopedia andante de la música y un enamorado de la música, además de ser profesional de la música. Yo sé que Igor es un enamorado de la música en general. Un gran placer de haber compartido contigo una vez más y un gran placer de haber compartido con nuestros televidentes. Shonan, un danke especial para vos sintonía y nos invitación para los próximos programas para nos topa y visa otro. Bueno, chicos, chao.